Vamos ahí a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos a leer desde el verso 1 al versículo 4. Romanos 8, versículos 1 al 4. Escuchemos con atención lo que Dios dice en su palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta allí la lectura de hoy. La semana pasada nos introdujimos en este maravilloso capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos, y nos detuvimos particularmente en el verso 1, donde Pablo declara: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y también mencionamos que Romanos 8 es un capítulo saturado con menciones al Espíritu Santo. Y eso ciertamente nos lleva a concluir que este capítulo habla acerca de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Ahora, vivir en el Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Cómo es la vida en el Espíritu? ¿De qué manera se vive en el Espíritu? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Dios hace para que yo pueda vivir en el Espíritu? Bueno, esas son preguntas ciertamente muy importantes, y con la ayuda del Señor vamos a responderlas hoy. Ahora, hay a lo menos dos cosas que yo quisiera destacar de este pasaje, de este texto. En primer lugar, vemos que Pablo menciona aquí la ley del Espíritu de vida, en los versos 1 y 2. Y luego él se refiere al caminar según el Espíritu de vida en los versos 3 y 4. Entonces tenemos la ley del Espíritu de vida en los primeros dos versículos, y después al caminar en el Espíritu de vida en los versos 3 y 4. Entonces el tema para hoy es el siguiente: la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y lo primero que vemos aquí es que esta vida en el Espíritu implica estar bajo la ley del Espíritu de vida. Implica estar bajo la ley del Espíritu de vida. Si nosotros hacemos nuevamente un poquito de memoria, la semana pasada mencionamos que la metáfora que Pablo utiliza en el versículo 1 es la metáfora de un tribunal de justicia. Ahora en el versículo 2 esta metáfora cambia. Ya no estamos pensando en un tribunal de justicia donde se nos dicta una sentencia judicial. Ahora estamos pensando en la libertad de la esclavitud. Libertad que cambia completamente la trayectoria de nuestras vidas. Fíjense, en el verso 2 dice que hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, si el versículo 1 habla de la justificación que nosotros tenemos por la fe en Cristo Jesús, el versículo 2 trata de la santificación por medio del Espíritu. Es decir, el verso 1 trata de aquella sentencia misericordiosa de Dios con respecto a nuestra posición legal ante Él. El versículo 2 trata de esta obra misericordiosa de nuestro Dios con respecto a la forma que vivimos ante Él y para Él. Ahora notemos el verso 2. Pablo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo nos presenta dos amos, dos señores diferentes. Por un lado está el Espíritu de vida, y por el otro está la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del Espíritu de vida, la ley del pecado y de la muerte. Ahora,
existe un poco de debate sobre cuál ley Pablo tiene en mente aquí. ¿Se refiere a la ley de Moisés en ambos casos? ¿O se refiere al Evangelio cuando habla de la ley del Espíritu de vida y a la ley de Moisés cuando habla de la ley del pecado y de la muerte? Bueno, yo creo que por ley, si nosotros notamos el contexto, Pablo se refiere más que nada a dos principios rectores. Se refiere a dos autoridades controladoras, a dos poderes reguladores que son absolutamente opuestos entre sí. Y creo que esa es la manera más correcta de leer el texto aquí, especialmente el contexto, como yo les decía, y el uso que Pablo hace de la expresión la ley en el capítulo 7, particularmente los versos 21 y 25. Entonces hay dos principios opuestos aquí, dos principios que están en absoluta antítesis el uno con el otro. Son opuestos, está el principio y la autoridad del pecado que lleva a la muerte, y está el principio y la autoridad del Espíritu que da vida. Cuando el pecado gobierna, el resultado es muerte. Cuando el Espíritu Santo irrumpe y da vida, te libera del dominio del pecado para siempre. Ahora, esto es muy importante de entender. Cuando el Espíritu de vida, o mejor dicho, el Espíritu que da vida, el Espíritu Santo, Él hace su obra en tu corazón, el pecado es derrocado. El pecado es derrocado. Es decir, el dominio del pecado sobre tu vida es destituido, es eliminado. Ahora, Pablo, ojo, él no está diciendo aquí que deja de existir el pecado cuando un cristiano viene a Cristo. No quiere decir que el pecado sea eliminado de nuestra vida. No quiere decir que las personas que hayan nacido de nuevo, que son cristianas, que han sido regeneradas, estén de repente sin pecado. No es eso lo que dice Pablo. Lo que él quiere decir es que antes tú solías vivir como un esclavo del pecado. Y ahora que eres hijo de Dios, hija de Dios, ahora que has sido regenerado, ahora que el Espíritu Santo ha venido a tu vida, eres verdaderamente libre de ese pecado. Pero por otro lado, debemos recordar que el remanente del pecado sigue activo, no ha desaparecido, está allí, lleva a cabo una guerra en nuestros corazones y aún puede hacer mucho daño, como sin duda alguna todos nosotros hemos descubierto, el daño que el pecado puede hacer en nuestra vida. Por eso, a pesar de todo el consuelo, a pesar de toda la esperanza que hay en saber que el Espíritu nos ha liberado, nunca debemos volvernos indiferentes, sino más bien debemos permanecer vigilantes contra el enemigo, contra el pecado que acecha, contra el pecado que habita en mí. Así que Pablo entonces nos está proponiendo aquí dos amos, dos señores. Él está diciendo, o bien continúas viviendo bajo la tiranía del pecado, bajo el régimen dictatorial del pecado, o puedes ser liberado del dominio del pecado por medio del Espíritu Santo que da vida. Y tal como en el verso 1, donde se da esta sentencia legal, ¿verdad?, de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, lo mismo es cierto aquí con respecto a la libertad del dominio del pecado. Es decir, el derrocamiento de las fuerzas enemigas del pecado en el corazón humano solo tiene lugar cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Él. Fíjense el verso 2 nuevamente. La ley del Espíritu de vida en Cristo, dice Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esto es clave. Aquí tenemos una diferencia vital. Aquí tenemos la diferencia vital entre el moralismo y el cristianismo auténtico. El moralismo ciertamente puede producir cambios en nuestras vidas, porque mediante la aplicación cuidadosa de la disciplina que hace el moralismo, genera algún tipo de cambio.
Y en ese sentido, ¿verdad? El moralismo es particularmente hábil para usar la culpa a fin de modificar la conducta. Pero todo lo que el moralismo puede hacer al final es lidiar con el pecado superficial, pero hace a la vez que nuestros pecados más profundos se introduzcan cada vez más en nuestros corazones. Para entender un poco esto, pensemos. Un moralista decide dejar de decir groserías. ¿Y luego qué pasa? Cuando lo ha conseguido, él se felicita a sí mismo. Dice, yo no soy un mal educado como el resto. Yo no soy un grosero como los demás. Yo no hablo groserías. Fíjense, cambió un pecado superficial, decir groserías, por uno mucho más profundo, orgullo en su corazón. Él se siente orgulloso, porque él no es como los demás que hablan puras palabras feas. O pensemos en otro ejemplo. El moralista se enorgullece porque nunca falta un domingo a la iglesia. Viene todos los domingos a la iglesia, pero no se da cuenta de que ha sacrificado a su familia en el altar del trabajo y en el altar de la ambición personal, porque trabaja y no tiene tiempo para sus hijos, para su mujer, para su familia. Fíjense, él ha usado la fidelidad a la iglesia como una forma de aplacar su conciencia y es ajeno al daño que ha hecho. ¿Por qué? Porque es idólatra. Él tiene una idolatría hacia su trabajo. O también, el moralista, por ejemplo, exige que sus hijos siempre se comporten correctamente en público, que se porten muy bien, pero no se da cuenta de cómo les niega el amor a sus hijos cuando él los castiga porque nunca cumplen con sus exigentes estándares de comportamiento. Fíjense, el moralista dice, lo que más me importa es cómo me ven los demás. Es decir, se preocupa de lo que sucede en la superficie, cómo los demás me ven, cómo los demás me perciben, lo que los demás notan. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dice, ¿por qué están tan preocupados de lavar el exterior de la copa cuando el interior todavía está sucio? En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿por qué están preocupados por lo superficial cuando el asunto es el corazón? Es allí donde hay que llegar. Pero, ojo, si estás en Cristo Jesús, no tienes por qué ser así. No tienes por qué ser como el moralista. El Espíritu vivificante ha irrumpido en tu vida y Él ha comenzado una transformación en ti que es más que superficial. Es sistemática, es decir, afecta, alcanza cada esfera de tu vida. Como dice la Confesión de Fe de Westminster, abarca cada parte de la persona total, pero es incompleta en esta vida. El Espíritu Santo entonces ha comenzado a matar el pecado en ti, ha comenzado a eliminar el pecado en ti, ha comenzado a fortalecer en ti un odio hacia el pecado, a fortalecer en ti una resistencia hacia el pecado. Y lenta y dolorosamente, pero real y verdaderamente, Él ha comenzado a ayudarte ¿a qué? A vivir para Dios, para su gloria, para Él. Esta entonces es la gran diferencia entre la autosuficiencia, la mera modificación moralista de la conducta y la verdadera santificación, que es muy diferente, que es completamente diferente. ¿Por qué? Porque la primera simplemente ha cambiado el pecado superficial por una autojustificación más profunda. Yo soy mejor que los demás. Yo soy más santo que los demás. Y no solo más profunda, esa autojustificación es mortal porque te lleva a la condenación.
Pero la segunda, la verdadera santificación, es animada y es gobernada por el poder del Espíritu vivificante que te ha unido a Jesucristo. Y en Jesucristo todo cambia, absolutamente todo. Entonces, ¿cuál de los dos te describe mejor? ¿Eres un simple moralista o estás en Cristo Jesús? ¿Ha venido el Espíritu Santo a gobernar tu vida, a gobernar tu corazón? Y habiendo derrocado la tiranía del pecado sobre tu vida, ¿te encuentras en Cristo? ¿Bajo el dominio de quién vives hoy? ¿Bajo el dominio del espíritu de vida o bajo el dominio del pecado o de la muerte? Vemos entonces, en primer lugar, que la vida en el espíritu implica, ¿verdad?, estar bajo la ley del espíritu de vida. Y en segundo lugar, la vida en el espíritu implica andar según el espíritu de vida. A partir del verso 3, Pablo destaca la obra de Dios Padre en nuestra salvación. Pero no se trata aquí de esos rompecabezas, ¿verdad?, que son difíciles. No sé ustedes, pero hay unas cosas que a mí más me agotan, son los rompecabezas. A mi mujer le encantan, pero a mí me agotan. Para mí es muy difícil. Especialmente cuando te dicen, hay que juntar las esquinas. Yo no encuentro nunca las esquinas. Nunca. Pablo no hace eso con nosotros. No nos presenta un rompecabezas aquí para que nosotros intentemos armar el cuadro. No. Él nos deja bien claro cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene en mente aquí? De hecho, si nosotros observamos el comienzo del verso 4, es como ver la caja del rompecabezas, ¿verdad? Donde está la imagen perfecta. Fíjense, dice, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el punto final. Aquí está la meta, aquí está el diseño final al que contribuyen todas las demás cosas. Pablo dice, ¿para qué? Ahí está el diseño final, el propósito, la meta. Dice, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros. Esa es la meta de Dios. Esa es la imagen terminada en la caja del rompecabezas. Eso es lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Él está obrando para hacerte a ti y a mí santos. Eso es lo que Él está haciendo. Eso significa que la santidad, la obediencia a la ley de Dios, no es un extra adicional que se agrega a la vida cristiana. No es un simple anhelo, un simple deseo. No es algo bueno si es que tú puedes lograrlo, pero en realidad no importa tanto. No. La santidad tampoco es un logro para personas sumamente especiales, para algunos santos nomás. No, la santidad es lo que Dios quiere para la vida de todo creyente. Eso es lo que Él quiere, santidad. Ahora bien, ¿qué ha hecho Dios para asegurar el cumplimiento de ese gran diseño en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Bueno, mira el versículo 3 y fíjate cómo la obra de Dios se pone en contraste directo con la obra de la ley. Dice, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. Ley aquí es la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos. Fíjense, esta ley no puede lograr la santidad en nosotros. Puede decirnos qué es la santidad, puede mostrarnos cómo debe ser la obediencia, pero Pablo dice que esta ley es débil por la carne. Y carne aquí obviamente es una forma de referirse a nuestra naturaleza caída. Entonces es la esclavitud generalizada al pecado, este pecado que nos oprime, en cada facultad de nuestra alma, es lo que nos vuelve
por naturaleza totalmente reacios a Dios, totalmente reacios a los mandamientos de Dios. Entonces Pablo está diciendo que la ley apunta a la santidad. La ley nos dice qué es la santidad, nos dice qué requiere la verdadera piedad, pero la ley se ve socavada. Se ve socavada en su promoción de la santidad. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad espiritual debido a que somos pecadores. Por naturaleza nosotros nos oponemos al gobierno de Dios, a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Y por eso la ley no puede cumplir su propósito de hacernos santos, porque nosotros nos oponemos a eso. Entonces Pablo dice, lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo. Ahora, ¿y cómo Dios lo hizo? ¿Cuál fue la solución que Él presentó? Bueno, volvamos ahí al verso 3, la segunda parte, que dice, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pablo dice que la solución de Dios fue enviar a su propio Hijo. Por lo tanto, saquemos de nuestra cabeza, de una vez y para siempre, aquella errónea idea de que Jesucristo vino a doblegar la mano de Dios Padre. Dios Padre quería condenar a los pecadores, quería mandar a todos los pecadores al infierno, y vino Jesucristo, y Jesucristo logró que el Padre dijera, bueno, ya no los voy a condenar a los que están en Cristo. No, el Padre no tuvo que ser convencido por Cristo, el Padre no tuvo que ser manipulado por Cristo. ¿Para qué? Para amarnos y perdonarnos. El Padre envió al Hijo, dice el texto. Dios envió a su Hijo. Fue iniciativa de Dios, fue iniciativa del Padre, fue el designio del Padre enviar a su Hijo por ti. Él te ha amado desde la eternidad y en amor envió a su Hijo por ti. Y parece que Pablo siente algo de la maravilla de eso cuando dice que el Padre envió no solo al Hijo, ni siquiera dice a su Hijo, sino que dice a su propio Hijo. A su propio Hijo. Tal vez aquí hay un eco a Génesis 22. Recuerda la historia de Abraham cuando es enviado a sacrificar a su hijo Isaac. Se le dice que tomara a su hijo, a su único hijo, a Isaac, a quien amas. El lenguaje aquí es prácticamente el mismo. Entonces fíjense, ¿qué ha hecho el Padre para librarte de la ley, del pecado y de la muerte? ¿Qué ha hecho el Padre para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en ti? ¿Qué ha hecho el Padre para hacerte santo? Ha enviado a su propio Hijo, su único Hijo, al Hijo a quien el Padre ama. Y a diferencia de lo que pasó con Abraham, cuyo hijo fue salvado por un sustituto, ¿se acuerdan aquel carnero que estaba atrapado entre los matorrales? El Padre dio a su Hijo para que su Hijo fuera nuestro sustituto. No hubo sustituto para el Hijo. El Hijo tuvo que morir. Y aquí tenemos un testimonio maravilloso del amor de Dios. No hubo ningún sustituto para el Hijo de Dios, sino que el Padre lo envió a la cruz por ti. Por ti. Cuán profundo entonces es el amor de Dios. Cuán inmenso. Más allá de toda comprensión. Dios dio a su único Hijo para hacer de un miserable como yo su especial tesoro. Dios hizo lo que la ley no podía hacer al enviar a su propio Hijo. Ahora Pablo también dice que Dios en Cristo condenó
al pecado en la carne. Ahora bien, para entender lo que esto significa, necesitamos pasar de la obra del Padre a la obra del Hijo. Fíjense, el Hijo fue enviado, nos dice el verso 3, en semejanza de carne de pecado. Y esto es una declaración tremenda. Es una declaración maravillosa. El Hijo Divino, la segunda persona de la bendita Trinidad, este Dios infinito, eterno e inmutable, porque en todas las cosas fueran hechas, quien sin Él nada fue hecho. Él fue enviado por el Padre al mundo. Y nota el lenguaje, Él fue enviado en semejanza de carne de pecado. Y esta frase fue redactada por Pablo con mucho cuidado, porque si tú omites una palabra aquí o allí, vas a terminar en una terrible herejía. ¿A qué me refiero? Jesús, ojo, no vino en carne de pecado. No vino en carne de pecado. Porque si Pablo hubiese dicho eso, entonces esta persona divina sería pecador, lo cual es impensable. Tampoco Jesús vino en semejanza de carne. Porque si eso hubiera dicho Pablo, entonces esta persona divina se hubiera parecido a los hombres, pero no hubiera sido un hombre, solo parecido a los hombres. Y si no era un hombre, sino que se parecía a los hombres, no podría haber actuado en nuestro lugar, no podría habernos representado perfectamente. Pero Pablo, ¿verdad? Entonces con mucho cuidado dice que vino en semejanza de carne de pecado. Es decir, completamente humano, pero sin pecado, sin capacidad de pecar, sin ninguna inclinación a pecar. Vino santo, inocente, sin mancha, separado de pecadores. Vino como alguien que no conoció pecado. Vino de hecho para ser tentado como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Entonces este santo, este ser humano sin pecado, dice Pablo, vino a causa del pecado. A causa del pecado. Así que aquí está el objetivo que apuntaba el Padre cuando envió al Hijo en semejanza de carne de pecado. Vino, dice Pablo, a causa del pecado, es decir, a tratar con el pecado, para ocuparse del pecado. El problema es el pecado y Cristo ha venido a ocuparse de él, ha venido a ocuparse del problema. Y esta expresión a causa del pecado es una frase que se usó originalmente en la antigua versión griega de Levítico para referirse a la ofrenda por el pecado. Y se traduce de la misma forma en la carta a los hebreos. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para ocuparse del pecado en mi vida, para ocuparse del pecado en tu vida? Envió a su propio Hijo, quien asumió la naturaleza humana. Y en nuestra naturaleza humana se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado, un sacrificio de expiación a Dios en nuestro lugar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es Jesucristo. Y allí dice Pablo en el Gólgota, en la cruz del Calvario, Dios condenó al pecado en la carne. Y esa es una expresión muy importante también, porque allí en la cruz, el juicio de Dios, la maldición de la condenación cayó sobre Jesucristo, sobre el Hijo. El Padre condenó al pecado en la carne de su Hijo. Por lo tanto, el régimen dictatorial, el régimen totalitario del pecado fue derrocado en la cruz. En la muerte de Cristo el pecado fue condenado y fue despojado de su poder, de su autoridad, en las vidas de todos aquellos que creen en Jesucristo. De una vez y para siempre. Ahora es cierto, insisto, que el remanente del pecado aún permanece en nosotros. Pero el pecado que permanece en nosotros es como ese condenado que va en el corredor de la muerte rumbo a esa ejecución, rumbo a su ejecución. Y ustedes saben que en el corredor de la muerte
Los condenados pueden ser muy locuaces, pueden hablar mucho, decir, nada me va a pasar, yo soy poderoso, no me voy a morir. Pueden decir muchas cosas, pero hay una sola verdad: van a la muerte porque ya han sido condenados. El enemigo ha sido condenado, despojado de su poder. Por tanto, la cruz es más que el pago por la pena del pecado. Se trata de eso, pero es más que eso. Se trata de la eliminación, de la contaminación del pecado para que nosotros podamos ser santos para Dios. Podamos vivir para Él, para su gloria. El Hijo murió, como dice el verso 4, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros. Y esto nos lleva a la obra del Espíritu Santo. Hemos visto la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se va a cumplir la justa exigencia de la ley en nosotros? Pablo dice, si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así se va a cumplir la justa exigencia de la ley en nosotros. Fíjense que ya en el verso 3, Pablo dijo que la ley no podía santificarnos porque es débil a causa de nuestro pecado. Y ahora en el verso 4 él dice, en realidad, lo que la ley exige se puede cumplir en nosotros. Fíjense, la santidad que la ley exige no es imposible para aquellos que están en Cristo. No de manera perfecta, por supuesto, pero sí de manera real, sí de manera progresiva. Y la clave de ello, dice el apóstol Pablo, es andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Fíjense, nosotros como cristianos muchas veces intentamos guardar la ley conforme a la carne. ¿Y cómo es eso? Bueno, con una obediencia superficial, con una obediencia formal. Y por ser superficial, depende de uno nomás, lo que uno hace. Se centra en el desempeño religioso y se confunde el crecimiento en santidad ¿con qué? Con ganarse la salvación. Se ve la santidad como una especie de checklist. Tuve mi tiempo a solas con Dios. Check. Soy más santo que ayer porque ayer no tuve mi tiempo a solas con Dios. No he faltado a la iglesia en 2 meses. Check. Soy más santo que hace 2 meses porque no he faltado a la iglesia. Eso es superficial. Completamente superficial. ¿Por qué? Porque considera los deberes externos como un checklist. Eso no es la santidad verdadera. Para nada. Ciertamente los deberes externos de oración, de lectura de la Biblia, de asistir a la iglesia son ayudas vitales. Son instrumentos, son medios para nuestro crecimiento en santidad. Pero solo si los realizamos para poner un check. No es lo mismo que la santidad de corazón. Eso es andar conforme a la carne, no es andar conforme al Espíritu. Y Pablo dice que en lugar de confiar en uno mismo, parte del oficio del Espíritu Santo es capacitarte para andar en novedad de vida y en el cumplimiento de la justa exigencia de la ley cada día, un día tras otro, un día tras otro. Y es muy útil que Pablo describa la vida cristiana como un andar aquí. Porque un andar, ¿qué destaca? Destaca un proceso, destaca un viaje, destaca ir de un lugar a otro. Eso es andar. Entonces, la ley no tiene poder para hacernos recorrer el camino a fin de que lleguemos al destino. Simplemente, ¿qué hace la ley? Te muestra el camino. Es el camino que tienes que recorrer. Cuando te conviertes en cristiano, cuando por la gracia de Dios eres unido a Cristo Jesús, ¿qué hace Dios? Él pone su espíritu dentro de ti. Y ese espíritu es el que impulsa el motor de tu vida para que recorras ese camino de santidad que la ley te muestra. Por eso,
Dios en Ezequiel 36, verso 27 dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes, y ojo, dice, y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos, que los pongan por obra. ¿Quién lo hace? Dios. Yo haré que ustedes guarden mi ley. Yo haré que ustedes cumplan mi palabra. Entonces, si estás en Cristo Jesús, déjame decirte, tienes poder para recorrer el camino de la santidad. Si no estás en Cristo Jesús, olvídate. Puedes intentar el moralismo, pero solo vas a cambiar la superficie. Tu corazón no será cambiado, para nada, para nada. Pero si tienes al Espíritu de Dios morando en ti, este camino de la santidad, este camino de la santidad progresiva, es posible. Con la ayuda del Espíritu Santo, no solo vas a recorrer el camino, vas a llegar al destino final. Ahora, para concluir, ¿se dan cuenta el compromiso del Dios Trino con nuestra santidad? Este es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo comprometido absolutamente con nuestra santidad. El Padre hace en ti y por ti lo que la ley no puede hacer al enviar a su Hijo. El Hijo viene en semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado. El Padre condena al pecado en la carne al derramar su ira sobre su Hijo en tu lugar. Y todo esto lo hizo ¿para qué? Para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros. Y ahí viene el ministerio del Espíritu Santo. Por su gracia y poder, no según la carne, por su gracia y poder, ahora podemos caminar en nueva obediencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo han estado involucrados en la eliminación del pecado en tu vida y en el surgimiento de la imagen de Jesucristo en ti, en tu vida, en tu carácter. Las tres personas de la Santísima Trinidad están obrando para hacerte santo. Tal vez hayas intentado cambiar de vida varias veces. Has hecho promesas, has probado nuevas rutinas, pero aún así tu conciencia te condena porque sabes que estás en pecado. Sabes que eres culpable ante Dios. Sabes que estás esclavizado a patrones de comportamiento, de pensamiento que son pecaminosos y sabes que no los puedes eliminar de tu vida. Lo sabes. ¿Cuál es la buena noticia entonces? Que el Evangelio ofrece más que perdón por la culpa del pecado. El Evangelio ofrece poder sobrenatural para cambiar. Dios ha irrumpido, si eres creyente, Dios ha irrumpido en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Él te ha unido a Cristo, Él ha perdonado tu pecado y ha comenzado el gran proyecto de renovación en tu vida, de santificación en tu vida. Y aquí entonces hay una invitación para que dejes de confiar en la carne. Dejes de confiar en tu disciplina, dejes de confiar en tus capacidades. Y para que vayas con todo tu pecado, con toda tu culpa a Jesús, donde no hay condenación si lo aceptas. Y donde está el comienzo de una transformación que durará toda la vida, para que un día seas como Él, santo, reflejando su carácter, para gloria y alabanza del Señor. Oremos. Te agradecemos, Padre, por este inmenso don que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.